Salve María, el podcast católico en español de los Heraldos del Evangelio. Muy estimados amigos, Salve María, sean bienvenidos una semana más a nuestro programa que con tanto cariño hemos preparado para ustedes. Y el día de hoy, jueves, como de costumbre, estamos con un invitado muy especial y estamos muy contentos por eso, porque es la primera vez que nos va a acompañar en el programa nuestro querido Padre Víctor Jiménez. Salve María, Padre Víctor, ¿cómo está? Salve María, hermano. Estamos aquí con muchísimas expectativas, con muchísima felicidad de compartir con ustedes en este programa. Sabemos que son muchos los que están siempre esperando aprender, esperando escuchar los consejos, las experiencias que tenemos nosotros y transmitirlas por medio de este programa. Claro que sí, Padre. El Padre Víctor, para los que no lo conocen, él lleva poquito tiempo en El Salvador, él es de Costa Rica, ha pasado gran parte de su vida pastoral allá como heraldo del Evangelio, pero el fundador, Monseñor Juan, y los superiores, el Padre Pedro, el Padre Fernando, han decidido que él nos acompañe, nos apoya aquí en El Salvador de modo permanente. Entonces va a estar junto con el Padre Fernando y el Padre Íñigo, que ya está por regresar también, apoyándonos en El Salvador, y lo verán también mucho en los programas. Esperamos que nos pueda apoyar. Estaremos aquí sirviéndoles, apoyándolos y ayudando en todo lo que se pueda. Claro que sí, Padre. Hay mucho que hacer todavía. Muchísimo. Padre, mire, y el día de hoy hemos decidido hablar de este tema. ¿Por qué? Porque primero que todo nos han pedido mucho que hablemos del tema de los enfermos, de la unción de los enfermos, de la muerte, y hay mucha confusión, mucha mala información y muchos mitos al respecto de este sacramento. Exacto. Sabe que yo le quería comentar algo que leí del Padre Lorin, de ese libro que él tiene famoso, Para Salvarte, que él explica, y él hace cuenta un hecho muy interesante, que él fue un día a visitar a un enfermo que estaba mal, que el enfermo lo mandó a llamar. No lo mandó a llamar. Él llegó a visitar a un enfermo que era amigo suyo y fue a ofrecerle la unción de los enfermos. Llegó y el enfermo le dice: Padre, gracias por venir, qué bueno que usted vino. Sabe que yo no había querido pedir que trajeran un sacerdote porque me daba miedo que mi familia se asustara. Entonces yo estaba aquí y no quería, y me daba miedo que mi familia se preocupase de que yo me iba a morir. Entonces gracias por venir, Padre, yo lo estaba necesitando. El Padre Lorin lo confesó, le dio la unción, salió, y ahí la familia del enfermo le dicen: Padre, gracias por venir. Nosotros estábamos queriendo llamarlo a usted, pero la verdad que nos daba mucho miedo de que el enfermo se preocupase y se asustase de que se iba a morir. Entonces, para que usted vea, exacto, qué curioso, ¿no? Los dos querían hacer ese bien al enfermo, pero tanto el enfermo como la familia tenían miedo de que mutuamente se asustasen, y es nada que ver, ¿no? Mire, lastimosamente existe cada vez más el miedo a la muerte. Cada vez menos la gente piensa en algo que todos nosotros vamos a pasar, que es la muerte. Y la Iglesia siempre ha querido preparar las almas para ese momento que va a llegar algún día, no sabemos cuándo, y por eso es que se recomienda este sacramento de la unción. Recordemos, es la unción de los enfermos, no la unción de los que están a punto de morir, o a veces la gente dice: pero vino el Padre ya para matarme. Son mitos que realmente tenemos que desechar de nuestra vida, porque hay una necesidad de la persona. Así como muchos llegan y se despiden porque ya saben que alguien está muy mal, ya los médicos han dicho que no hay nada más que hacer, solamente la voluntad de Dios, y entonces es común que la gente llegue y se despida del enfermo. Se preparen ellos y lo dejen de alguna forma ya todo perdonado, lo mismo necesita la persona también. Esa necesidad existe de prepararse también para la muerte y ese encuentro con Dios. Exactamente. A veces ese miedo o asustar a la persona, créame que no es así. La gran mayoría de los casos, la persona va a enfrentar con un sentido más espiritual, con más paz, con más tranquilidad, su propia enfermedad. Hay casos que, si quiere, después les cuento también un poco de gente que tuvo un antes y un después de la unción de los enfermos. Entonces, y ustedes véanlo así: si ustedes llegan desde largo, desde diferentes lugares, para despedirse de alguien que es posible que muera, y la persona agradece, mucho más va a agradecer a aquella persona
que necesitaba de los sacramentos, porque recordemos que la unción de los enfermos no va a ir sola, va a ir siempre que se pueda con el sacramento de la penitencia y también, si es posible, el viático, la comunión. Eso vamos a hablarlo después, padre. ¿Qué requisitos tiene que tener un enfermo para poder recibir la unción? O sea, ¿quién puede recibirla? Porque yo entiendo, a mí me pasó hace poco, me llamó una persona, mire, hermano, no sé si puede ayudarme con una unción de los enfermos para una amiga, la hija de una amiga que está muy enferma, la van a operar, puede ser que fallezca. Y ahí yo le pregunto, bueno, ¿y ella querrá confesarse? Ay, no, es que ella es cristiana, ella no es católica. Claro, claro. Hay una serie de requisitos que hay que saber que se necesitan para poder recibir este sacramento. Sí. Lo primero es esos requisitos. Es que la persona sea bautizada, que no puede vivir en una situación de escándalo grave. Por ejemplo, una persona que siempre negó, nunca quiso y ya cuando la persona está inconsciente, llevarle al sacerdote. Hay que tener cuidado porque siempre se recomienda que el sacerdote llegue cuando la persona todavía esté consciente. Claro está que pueden haber situaciones en las que la persona ya perdió esa conciencia. Entonces el primer requisito es estar bautizado, que la persona haya manifestado un deseo de perdón, un deseo de arreglar sus cosas, de pedir perdón a Dios. Y lo ideal es que la persona haya pedido un sacerdote. Luego, que hace alguien me hacía una vez la pregunta, bueno, una persona que va para la guerra, un soldado, ¿puede recibir la unción? Porque existe un peligro de muerte. Un peligro de muerte, pues. El peligro tiene que ser interno, no puede ser externo. No puede ser que una forma, digamos, remota en que la persona tal vez se va a exponer al peligro y que esto y que no. Tiene que ser interno. Por ejemplo, un soldado, después de recibir un tiro o haber sido herido en batalla, ahí sí ya puede recibir la unción. Entonces, primero, la persona bautizada, luego deseo realmente de pedir perdón a Dios, haber pedido un sacerdote, tener un peligro grave, ¿serio? Puede ser una enfermedad crónica, puede ser incluso, ya la iglesia lo permite después de una cierta edad, después de los 60 años, la persona puede recibirla cada 6 meses. Puede recibirla cada 6 meses, exactamente. ¿Esto por qué? Porque ¿se va a morir? No. Puede ser que yo con menos de 60 años muera antes que la persona que tenga más de 60 años. Pero ya recordemos que hay una parte pastoral que es prepararnos para aquello que vendrá. Y No, y es una forma muy didáctica, exacto, de la iglesia de recordarnos esas verdades eternas. Y también nos ayuda a que nosotros estemos desapegados de este mundo. Exacto. Porque es muy saludar nosotros pensar en las postrimerías de nuestra vida. Decía nuestro Señor, medita, las Sagradas Escrituras, medita en tus novísimos y no pecarás eternamente. Que eso es una especie de pecado hoy en día porque para la sociedad pensar en la muerte, uy no, qué feo, ¿por qué se está pensando en eso? Nadie muere, nadie no sé cuánto. Y no es cierto, vamos a llegar, es cierto, las técnicas, la medicina han avanzado mucho y han hecho con que se prolongue quizá promedio de vida se prolongue, etcétera. Pero va a llegar sí o sí el momento de la muerte y tenemos que estar preparados. Exactamente. Entonces es bien interesante estar bautizados, tener el deseo de recibir la unción de los enfermos, si es posible que el enfermo pues solicite al sacerdote, la confesión, ¿no? Exige la confesión. Y bueno, ahí después viene el sacerdote y ya después de confesarlo, ya pasa a lo que es la aplicación del sacramento, que consiste, padre, ¿en qué es un aceite, ¿no? Entonces es un aceite, exactamente. Es un aceite que normalmente es de oliva y se bendice la misa crismal, el obispo bendice tanto el aceite de la unción, de los catecúmenos y el del crisma. Son los 3 aceites que se bendicen juntos. La misa crismal, para los que no saben, es la que se celebra el jueves. El jueves santo por la mañana ya la celebra el obispo con todos los sacerdotes de la diócesis. Todos los párrocos. Todos los párrocos, exactamente. Después de ahí, de la catedral se distribuye esos óleos para las diferentes parroquias y normalmente cada sacerdote anda su propio un recipiente específico para cualquier emergencia. Por ejemplo, un sacerdote tiene que andarlo siempre. Yo lo ando siempre. Ya. No puede nunca separarse de él. Es muy pequeño, realmente cabe en el bolsillo siempre. Así cuando he hecho el rosario y el agua bendita,
tengo la unción conmigo por si me encuentro a alguien que... Algo moribundo. Algo moribundo en la calle, un accidente. Que ya le habrá pasado 1000 veces. Quizá después comentamos algún caso. Ya me ha pasado. Pero solo para no desviarnos. Entonces, padre, una pregunta. ¿Y ese aceite que se bendice en la misa crismal, o sea, se tiene que renovar cada año, entonces? Se tiene que renovar cada año. Por ejemplo, si usted anda un aceite que se lo dieron de la misa crismal de hace 2 años, ya no sirve para la unción. A ver, la recomendación es cambiarlo todos los años. Está bendito igual. El problema es que el aceite se puede secar, se puede gastar. Entonces, también si el sacerdote por alguna razón no anda ese aceite, puede utilizar otro aceite de oliva o incluso aceite vegetal y bendecirlo en el momento para esa unción. No es que lo pueda andar ese aceite ya bendito siempre, sino que para esa unción lo bendice para ungir al enfermo. Perfecto. Entonces, ya vimos que tiene que ser un enfermo de gravedad, puede ser una persona que sea mayor de 60 años, puede recibirla en 2 ocasiones durante el año y puede recibirlo también alguien que vaya a pasar por un peligro serio de muerte, por ejemplo, como una persona que va a pasar por una cirugía. Una cirugía. Hay cirugías hoy en día graves. Porque va a estar enfermo. Porque claro, ya es una enfermedad, ya es algo que tiene y que los médicos han visto que sí o sí tiene que ser operado. Entonces ahí la persona, es recomendable. No es, todos los sacramentos es una oportunidad de recibir gracias específicas y el sacramento de la unción es una oportunidad también para nosotros recibir este sacramento. No es que vamos a estar buscando una ocasión para recibirlo, pero cuando tenemos un peligro o una operación prevista, normalmente ya los médicos nos dicen que tal día, tal no sé cuánto, se prepara, se hacen los exámenes. Así también la persona, voy a ser operado, voy a tener una intervención quirúrgica, voy a buscar un sacerdote, me confieso, le explico al padre lo que estoy pasando, recibo la unción y ya con eso voy preparado. Podemos ver incluso los efectos, que es interesante entender el sacramento de la unción, que los efectos que traen en el alma. Entonces, no olvidémonos, digamos, de que es algo milagroso. No, el milagro puede suceder como en todo, pero trae un efecto en el alma de tranquilidad, de paz para enfrentar con a veces el dolor de una enfermedad grave. Eso lo he visto muchísimas veces y ayuda también a que la persona se prepare, como ya dijimos, para la vida eterna. Si Dios lo cree conveniente, eso es si Dios lo cree conveniente. Si realmente va a ayudar a la persona, puede incluso traer también la cura física de la persona o una mejoría. Eso lo he visto muchísimas veces también. Es increíble, padre, porque ahora que usted lo menciona, hay muchos casos. Yo me acuerdo en Colombia con un sacerdote de los Ceralos también, había una persona que estaba con un cáncer bien grave. Y le llamaban al padre para que fuese, entonces él daba la unción de los enfermos. La persona, pero a punto de morirse. Iba el padre, todavía con conciencia, se confesaba a la persona, el padre le daba la unción, le daba una bendición, le daba la comunión, etc. Y usted decía, no, este hombre ya, última vez que lo vemos. Pasaban 2, 3 semanas y el hombre había tenido una mejoría impresionante. Después pasaba un cierto tiempo, otra vez tenía una decaída, porque esas enfermedades son tremendas. Claro. Ya otra vez parecía que iba a morir nuevamente. Volvían a llamar al padre. Y el padre iba, lo volvía a confesar, le daba la unción otra vez, porque era ya una muerte inminente. Se volvía a recuperar. Entonces tenían como que esa especie de que Dios, no sé, son esos misterios que no vamos a entender. Dios permitía que él como que tuviese esa recuperación, quizá para, no sé, prepararse mejor para la muerte, o quizá Dios quería que la persona se purificase un poco más con el sufrimiento. No sé, son esos misterios. Vea, yo ya viví 2 casos. Me parece que son los más lindos de contar aquí. Uno fue un señor, estaba con un cáncer de hígado ya muy avanzado. Estaba haciéndose exámenes. No era muy prometedor su futuro. Los médicos no estaban dando muchas buenas señales. Ya, digamos, el cuerpo ya no estaba aguantando. Y la persona había dejado de comer. Imagínense que ya la persona no se estaba alimentando bien. Entonces, fuimos, le llevamos la unción, estuvimos conversando con él, se confesó.
le dimos la unción, le llevamos la comunión, el viático. Son las tres cosas que siempre van juntas. La confesión, la unción y la comunión en forma de viático. Y la persona con un ánimo, que se ve que era otro después. Incluso los familiares me decían, pero es que es otro. Ahora es otra persona. Esa noche yo me fui tranquilo, no sé cuánto. Después me dijeron, esa noche él pidió pizza para comer. Pidió pizza para comer, la persona se recuperó. Se puede decir, bueno, fue el sacramento, de alguna forma lo levantó, de alguna forma le dio ese ánimo, porque hay una parte, digamos, podemos decir psicológica, pero también sobre todo espiritual, que ayuda a enfrentar la muerte de una mejor forma. Uh-huh. Y otro caso que me parece, esa persona que les estaba contando, que pidió pizza para comer al final de la tarde, pues todavía vivió un año más. Uh-huh. Un año más en el que la persona estuvo súper bien. Claro, continuó con el cáncer. Él no se curó del cáncer, pero estuvo un año más en el que la persona ya después le volvió a dar la unción y ahí sí, después incluso lo enterramos. Otro caso muy, muy lindo que me pasó fue una señora que murió hace poquito. Una señora, pero que hace 3 años, ya creo que iba a cumplir 3 años de que le empezó a dar unos mini derrames. Y cada vez que tenía una crisis de esos mini derrames, la persona se decaía mucho. Entonces yo llegaba a la casa, ella estaba mucho tiempo en cama, y cada vez llegaba a la casa, conversaba conmigo un montón, a pesar de que esos mini derrames a veces no reconocía a la gente, a veces no hablaba, a veces... Me decían siempre, los hijos me llamaban, padre, mire, es que esto otra vez está mal. Ya los doctores dicen que nos preparemos porque no sabemos qué puede pasar. La señora tenía más de 75 años, tal vez no me acuerdo cuántos años tenía. Y tenía esto que realmente le estaba afectando mucho la salud. Además, una artritis que no le dejaba moverse. Estaba en cama. Ella ya estaba en cama. Y cada vez que me llamaban, la señora decía, no, padre, tiene una semana de no hablar. Ella no reconoce a nadie. Y llegaba el padre y lo primero que abría los ojos... Padrecito, ¿quiere doña fulana? ¿Quiere usted confesarse? Sí, y le intentaba, porque obviamente con las dificultades, claro, exactamente. Y todo. Pero una alegría de ver al padre, sí. Le daba la unción nuevamente y me llamaban después, pero padre, otra vez, ¿usted qué hizo? Es otra. Lo curó. Mire, me sucedió con esta señora, no sé, por lo menos... tal vez 10 veces alrededor de que me llamaban. Cada vez que me llamaban era porque estaba mal. Y ya cada vez que veía el teléfono que me sonaba de alguno de los familiares de ella, bueno, vamos a visitar a esta señora y prepararlos. Ya la última vez que yo fui, le fui a la unción nuevamente y le dije, vea, conociendo a esta señora, todavía nos va a tener aquí unas semanas más. Así que ustedes tranquilos, ustedes adelante, ya le dimos la unción, ya está preparada, ya está con el ánimo. Ya la última vez sí no habló, pero reconoció, abría los ojos. Una cosa realmente muy bonita e impresionante. Y después tuvimos la gracia, que para mí es una gracia, una persona que acompañé durante su enfermedad, con la unción de los enfermos, después incluso poder asistir al funeral, claro, o celebrar el funeral, sí. Y los últimos momentos apoyando a la familia. Usted ve que va todo junto. No, y usted ve por ese lado ese acompañamiento de la iglesia para cada alma, ¿no? Porque la iglesia tiene, desde que la persona nace, tiene todo un acompañamiento sacramental de la gente para llevarla, como hablábamos, a su destino final, que es el cielo. Que es muy interesante recordar eso. Muchos se olvidan de que nosotros no fuimos creados para esta tierra. Exacto. Fuimos hechos ¿para qué? Para estar con Dios en la eternidad, con la Santísima Virgen, con los ángeles, con los santos, acompañando a Dios por toda la eternidad. Y este paso por esta tierra viene acompañado pues de muchas dificultades, de muchos problemas, pero siempre la iglesia nos da esas herramientas para soportar todas esas dificultades, para enfrentar todas esas luchas, y que son los sacramentos. Y tenemos, como usted bien dice, a los ministros de Dios que están ahí acompañándonos y eso. Porque nuestro Señor, si vemos la vida pública de Él se la pasó curando enfermos. Claro, exactamente. Curó un montón de enfermos. Y no es posible que Él no hubiese dejado
para la iglesia que él fundó ese poder a los sacerdotes. Pero una cosa muy importante, nuestro Señor curaba a los enfermos, pero aquellas personas después incluso morían. Claro, claro. Entonces, la curación, el deseo, digamos, de la persona a vivir un tiempo más, ¿de qué forma tiene que hacerlo? Sí. Primero que todo tiene que tener un sentido espiritual y no solamente vivir por vivir como lo hace cualquier otro animal, sino que sobre todo para dar mayor gloria a Dios, para tener más tiempo de arrepentirse, Ajá. para arreglar las cosas que no ha dejado bien. Y todo eso es una oportunidad que Dios da y que el sacramento de la unción siempre va a fomentar. Interesante. Nunca olvida la muerte, pero sabemos que podemos tener un poco más de tiempo para el perdón de Dios que necesitamos siempre por causa de nuestros pecados. Padre, yo quería leer aquí algo así cortito de esos efectos, antes de que terminemos la primera parte del programa, esos efectos que produce la unción de los enfermos, ese sacramento. Y aquí dice, produce una unión más íntima con Cristo en su pasión redentora, para su bien y el de toda la iglesia. Eso lo dice el catecismo, pero eso es lo que produce la unción. Segundo, el consuelo, la paz y el ánimo para vencer las dificultades y sufrimientos propios de la enfermedad grave o de la fragilidad de la vejez. Es bien interesante, esa fortaleza que estamos necesitando para enfermedad o para enfrentar, Así es. pues ya los años y los años y los años y eso. Tercero, la curación de las reliquias del pecado y el perdón de los pecados veniales. ¿Qué se refiere con la reliquia del pecado? Es como que esa pena que tendríamos que pagar después. Son todas las consecuencias Sí. del pecado original. Ajá. Es así. Es todo lo que nosotros, las enfermedades, es algo que tenemos incluso nosotros que nunca no podemos olvidar la relación que hay entre muerte, enfermedad, muerte y pecado. El pecado no es una consecuencia directa Sí. la enfermedad no es una consecuencia directa de nuestros pecados, sino que es una consecuencia remota Sí. del pecado original. Ajá. Por el pecado original vienen las enfermedades e incluso la consecuencia que es la muerte. Sí. Nadie está hecho aquí para vivir eternamente aquí en esa tierra. Entonces las tres cosas van juntas, aunque de una forma unidas, digamos de una forma particular. Y la unción siempre busca este perdón de los pecados e incluso restablecimiento, sobre todo espiritual, pero también corporal. Impresionante. Entonces borra todos los pecados, todos, Sí, y todos los efectos de Exactamente, incluso borra, recordemos el bautismo, que es impuesta la túnica bautismal. Los niños llegan vestidos de blanco, nadie lleva un niño vestido de negro a un bautismo, siempre van vestidos de blancos. Y eso es porque es el reflejo del alma. Y en la unción de los enfermos, que algo que es indispensable también, la preparación de la persona, de desapego de todos de todos los pecados, incluso veniales. Entonces yo tengo tal apego a tal cosa, tal capricho, todo eso, de alguna forma la persona prepararse bien en ese momento para desapegarse. Y entonces, con la unción, como que esa túnica que habíamos recibido en el bautismo y que con la vida estaba llena de manchitas, de cosas, como que la lavan y se la vuelven a poner nuevamente exactamente. al alma de la persona y está completamente limpia como el día de su bautismo. Exactamente. Imagínense, es impresionante. Es impresionante. Y por eso no tener el miedo de que no, yo quiero asustar a la persona. Asustar no. Es preparar una oportunidad que la persona tenga para volver a esa... Aquí dice también el catecismo, dice otro efecto. Justo ya lo explico, el restablecimiento de la salud corporal, si es la voluntad de Dios, aquí está, esto fue dado en el Concilio de Florencia, y después el último efecto de la unción de los enfermos, y con este terminamos y vamos a la pausa, la preparación para el paso a la vida eterna. En ese sentido afirma el Catecismo de la Iglesia Católica, esta gracia propia de la unción de los enfermos es un don del Espíritu Santo que renueva la confianza y la fe en Dios y fortalece contra las tentaciones del maligno, especialmente la tentación del desaliento y la angustia de la muerte. Porque recordemos que, Padre, el momento de la muerte es el momento decisivo en que está el demonio y el ángel de la guarda ahí como que en una lucha a ver quién se gana esa alma. Y el demonio puede ser que una persona que está enferma o una persona que está mayor y que está en ese trance de que va a morir, trata de desanimarla, trata de hacerle recordar sus pecados anteriores. Exacto. Trata de desesperarla y la persona puede perder la confianza y puede perder el alma en ese momento. Puede perder el alma en ese momento, pero por eso el sacerdote y la propia efecto de la unción es asegurarle que todos los pecados han quedado perdonados, han quedado absueltos y han quedado lavados. Es impresionante ver, me ha tocado tener muchos casos de personas que se confiesan después de mucho tiempo incluso,
y reciben la unción y ya están en su lecho de muerte, ya ellos mismos lo perciben, en el que realmente se ve el alivio de haber sacado cosas que a veces, digamos, usted ve que todavía tenía un remordimiento dentro del alma y esa satisfacción de la persona, bueno, decir, ya no tengo nada que temer, ya estoy limpio delante de Dios, cometí mis pecados, mis faltas muy graves, pero han quedado para atrás. Sí. Han quedado para atrás y tengo la gracia de que el sacerdote me visitó. Por eso nunca dejemos de llamar a un sacerdote de pedirlo si estoy enfermo y de llamarlo, ofrecerlo a algún enfermo que esté en nuestra familia. Bueno, padre, entonces con eso terminamos la primera parte del programa. Ya regresamos para seguir conversando de este maravilloso sacramento y quizá algunos hechos ya más puntuales de experiencias que usted ha tenido. También a mí me ha tocado acompañar y también sacar otras dudas sobre el origen del sacramento. ¿Quién fue que se inventó esto? Si es algún cura de la Edad Media, como dicen, o quién se lo inventó. Entonces ya al regreso del programa veremos todo esto. Continuamos con la segunda parte de este programa sobre la unción de los enfermos en nuestro programa Salve María con los heraldos del Evangelio, y hoy estamos con el Padre Víctor justamente hablando de esta maravilla, de este regalo, de este sacramento que la Santa Iglesia Católica nos ha dejado para nosotros, para nuestros enfermos, para cuando estemos en alguna situación de peligro y para ese momento previo por el cual todos vamos a pasar, que es el momento trágico de la muerte, que es el paso de esta vida a la eternidad. Ahora, podría decir uno, como escucha tantas veces por ahí o lee en los comentarios del canal que van llegando, estos curas no paran de inventarse cosas. ¿Quién se inventó eso? ¿Dónde está dicho que uno tiene que recibir la unción de los enfermos? ¿Quién fue qué padre, qué papa habrá mandado eso para sacar dinero? Padre, ¿quién se inventó eso? Ok, entonces primero veamos rápidamente la institución de todos los sacramentos fueron hechos por nuestro Señor. Los 7 sacramentos de la Iglesia fueron instituidos por nuestro Señor. Hay una discusión que, digamos, ¿en qué momento fue instituido por nuestro Señor? Porque en las Sagradas Escrituras no está el momento exacto en el que nuestro Señor instituye. Pero sí vemos como el propio cuidado que Él ya tenía con los enfermos, curándolos, atendiéndolos y enviando a los apóstoles a predicar de 2 en 2 y a curar a los enfermos, ya vemos que Él tiene una preocupación con aquellas personas que están próximos a la muerte. Recordemos que la Iglesia es madre y que nuestro Señor lo que quiere es salvar a los hombres, y los sacramentos acompañan en toda la vida, desde el bautismo, el nacimiento, hasta la muerte. Con la unción preparan a la persona para todas las etapas en esta vida, para nosotros santificarnos. Sería incomprensible que Dios abandone en el momento tan trágico de la muerte. Sí. Hay una discusión también, padre, que me parece muy interesante, que muchos dicen que nuestro Señor instituyó el sacramento de la unción de los enfermos después de que Él resucitó, en esos días que Él estuvo antes de la ascensión, y que tiene cierta lógica. ¿Por qué? Porque fue después de su resurrección que Él mandó a los apóstoles a que perdonasen los pecados. Él decía, a quienes les perdone los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retenga y les quedan retenidos. Eso está en el Evangelio de San Juan, se me va ahorita el número. Y claro, no tiene sentido que nuestro Señor haya instituido antes de la confesión la unción de los enfermos, porque son sacramentos que van juntos. Incluso uno de los requisitos, como usted bien explicó en la primera parte, para recibir la unción de los enfermos es pasar por el sacramento de la penitencia, confesarse. El sacramento de la unción es un sacramento de vivos, o sea, en sí Él no restituye el estado de gracia. Por eso el penitente tiene que confesarse antes, dentro de lo posible, por supuesto, pero tiene que confesarse antes. Ahí cobra mucho sentido esa explicación teológica de que nuestro Señor primero instituyó el sacramento de la penitencia y luego el sacramento de la unción. Pero ya no quiere decir que ya nuestro Señor estaba preparando el cuidado que tenían que tener los apóstoles, visitando también a los enfermos. Claro, que son cosas distintas en cuanto a sacramento en sí. Exacto. Y después también, que me acuerdo que lo decía este teólogo, que, o sea, no tiene sentido que nuestro Señor, antes de la redención, antes de su muerte, Él instituyese un sacramento que perdonase los pecados. Porque justamente los pecados fueron perdonados por su sangre. Por el consumar ese sacrificio en la cruz. Entonces, por eso, entonces él es de esa tesis de que fue después
de su resurrección, que él instituyó estos En sacramentos. esos 40 días que estuvo con los apóstoles. Y algo sí muy importante es que ya el trecho de Santiago, La carta de Santiago. La carta de Santiago, exactamente, que dice, alguno de ustedes está sufriendo, déjelo orar. ¿Hay alguna persona alegre? Déjelo cantar alabanzas. ¿Alguno de ustedes está enfermo? Deje que llame a los ancianos de la iglesia. Cuando dice ancianos de la iglesia son los sacerdotes, son los presbíteros. Y que oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al hombre enfermo. Y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecados, será perdonado. Claro. Esto es de la carta de Santiago, Capítulo 5. Capítulo 5, exactamente. Entonces, vemos la importancia que ya los apóstoles tenían claro de que la visita a los enfermos y la unción a los enfermos. También recordemos cómo en la parábola del buen samaritano, nuestro Señor dice que le cubrió las heridas Con aceite. con aceite. Y era una práctica que se utilizaba natural como cura para los enfermos, para cuando tenían una llaga, cuando tenían alguna corta, algo en el cuerpo que para curarles. Esto adquiere un sentido también sacramental y espiritual. Como todos los sacramentos tienen un signo sensible que produce la gracia, y aquí el signo sensible es la unción con el aceite en la persona. Es la materia para el Es sacramento. la materia, exactamente. Algo muy interesante que también es importante ver, por ejemplo, si alguien tiene un enfermo, ¿qué hacer? Exacto, porque mucha gente capaz tiene a su abuelito, a su papá o a su esposo que está pasando por una enfermedad grave, y lo que hablamos al inicio, él tiene miedo de que a su, no sé, que al enfermo le dé temor, que llegue un padre que ya viene. ¿Cómo hacer para uno ir a decirle a ese enfermo, mira, va a venir un sacerdote, te va a, no sé? Ok, hay, digamos, dos hipótesis o dos casos muy diferentes. Si la persona es una persona que sabe por dónde está pasando y tiene fe y bien formado en la fe, él mismo va a pedir, mire, necesito un sacerdote, la unción, o alguno de los familiares o amigos, personas cercanas, le pueden decir, fulano le traigo un sacerdote para que le dé la unción, que le confiese, que le dé... Sí, ahí es más fácil. Ahí es más fácil, pero lo más difícil es cuando no hay una cierta formación o una fe tan arraigada, o no tienen claro, o a veces incluso la persona está con una aflicción muy grande por causa de la muerte que la ve próxima. ¿Qué hacer? Lo que es más fácil, lo que es mejor, digan a la persona, quiere que traiga un sacerdote para que le dé una bendición. Solo eso, la persona va a saber que de alguna forma esa bendición le va a ayudar y le va a preparar. Claro. No, y otra cosa, padre, perdón que lo interrumpa. Cuando uno está enfermo, que todos hemos estado enfermos, y sobre todo cuando uno está enfermo grave, yo he tenido un par de enfermedades así, y yo he recibido la unción de los enfermos también. Dichoso, yo nunca recibí la unción. Me la he administrado muchas veces, nunca he tenido la oportunidad de recibir la unción. A mí me la dieron 2 veces. Pero cuando uno está enfermo, en el hospital y todo, lo que a usted le ofrezcan, que es para su bien, usted va a decir que sí. Mire, tiene que tomarse esta pastilla con este jugo de no sé cuánto. Hay que hacerle tal examen, claro, que es desagradable, pero le va a ayudar para que... Y usted cuando está muy mal, usted hágalo. Cuando usted está... O sea, cualquier cosa que a usted le dé esperanza para sentirse mejor, usted lo va a aceptar cuando está enfermo. Yo he visto a gente llorar, agradecer, sonreír después de tanto tiempo. He visto tantas emociones y todas positivas. Todas y cada una positivas, ya sea en el hospital o ya sea en su cama, en su casa. Créanme que los beneficios para la persona que recibe la unción solamente los conoceremos en el cielo. Sí, impresionante. Entonces mejor decirle eso. Mire, quiere un sacerdote para que venga a darle una bendición. Una bendición. Que le va a ayudar a sentirse mejor. Yo creo que eso es... Que venga a rezar por usted. Claro. A ver, una oración nadie la va tampoco a negar. Vamos, que sea un ateo, un claro, pero satanista, qué sé yo. Hay casos, por ejemplo, hay casos en los que a mí no me ha pasado, pero sí he escuchado a otros sacerdotes que les ha tocado, por ejemplo, llaman al padre y yo no lo haría, sería solamente por una gracia. Llega el padre y no le han dicho nada al enfermo y el enfermo dice, yo no quiero saber nada de sacerdote, no quiero saber nada de nada.
¿ahí usted qué hace? Pues si la persona no quiere, usted no lo va a forzar. No, claro, no. Pero usted por lo menos le va a decir, mire, vengo aquí para darle una unción, una bendición. O por lo menos ya usted intenta hablar con él para que lo primero que tiene que hacer es que se confiese y luego que reciba la unción. Claro, porque la gracia actúa también en ese La gracia momento. actúa. Usted es como una especie de excusa para que Dios, a través del ministro, pueda actuar y pueda convertir, salvar esa alma también. Exacto. Un sacerdote de los Heraldos, él contaba que lo llamaron, él acudió y cuando llegó y vio al enfermo, aquel lo empezó a sacar de la casa. ¿Usted qué hace aquí? Yo no quiero nada con sacerdotes, yo no quiero saber nada. Y entonces, por una gracia, este sacerdote llegó y dijo, perdón, a mí me trajeron aquí para hacer mi labor y yo no me voy aquí sin cumplir mi objetivo. Y yo vengo aquí para... Y se puso a discutir con el enfermo. Y lo convenció. Y lo convenció. O sea, usted ve que fue una gracia que yo no me pondría en una situación así porque realmente hay que tener mucho tacto. La persona se puede cerrar, lo que hay que hacer siempre buscar es el Sí, bien. ahí fue una gracia que Fue una recibió el gracia, sacerdote, sí, una seguramente. inspiración divina, Sí. porque realmente la persona después pidió perdón. No es lo habitual eso. No es lo habitual. Eso no es lo habitual. Y eso es algo muy extremado, muy raro para... No nos podemos asustar. La persona Sí. no va a actuar normalmente de esa forma. Entonces, sí, el padre va a llegar a rezar por usted, a darle una bendición. Padre, una pregunta antes, que puede ser una duda que tenga mucha gente. La unción de los enfermos solo puede ser administrada por sacerdotes, Solo. por ministros de Dios. Un Solo. obispo no es que llega, no, es que la hermana fulana, No, el hermano no, fulano no. tiene el don de la curación, entonces va a llegar a ungirte. No. Puede llegar a hacer alguna oración, Puede llegar alguien rezar el llegar a rosario. rezarle, puede hacer lo que quiera, pero la unción sacramental solamente el sacerdote, ni siquiera el diácono. Exacto, exactamente. Porque un diácono puede, por ejemplo, Bendecir. o incluso puede, no sé, puede Bautismo, bautizar, puede celebrar casar. un matrimonio, Sí. pero no puede... ni confesar ni dar la confesar, unción de los exactamente. enfermos. Porque recordemos, ¿por qué no puede dar la unción de los enfermos? Porque está ligado al perdón de los pecados, entonces va uno atrás del otro, van los dos juntos. Entonces por eso el diácono tampoco administra la unción. A nosotros nos pasó, teníamos una casa aquí cerca en El Salvador y en la época no teníamos sacerdote fijo. Y había un vecino que, pues pobrecita, era una muchacha que tenía, pues creo que tenía algunos problemas de enfermedades de todo tipo, pero yo creo que también entraba algo de perturbación diabólica. Y entonces nos pidieron, oiga hermanos, por favor vengan, únjanla, por favor. No, mire, no tenemos sacerdote ahora, qué pena. Se ve que era una familia que no tenía mucha instrucción religiosa. Claro. Y que estaban, de verdad, pobrecitos, a mí me dio pena porque estaban pasando por una situación de angustia. Entonces, lo que yo le digo, lo que pasara por ahí le pedían que fuesen a orar, a ayudar. Tanto así que días después se escuchó ahí del apartamento de ellos, que estaba cerquita de nuestra casa, que habían llegado unos protestantes a cantar y a hacer alabanzas, todo, para tratar de ayudarla, pobre gente. Pero claro, no tienen esa instrucción de que un sacerdote es el que tiene que llegar a hacer esa hace sagrada. parte de las obligaciones, por ejemplo, del párroco, del sacerdote, de atender las almas, Sí. de ir hasta mucho más en ese momento. ¿Cuántas veces se ha arrebatado el alma de una persona que estaba en las garras del demonio? Ajá. Y que en ese momento verdaderamente se arrepiente, se enmienda, pide perdón y se roba el cielo Sí, a como lo hizo el buen ladrón en la cruz? San Dimas. Ahora, nunca nos esperemos para el último momento porque eso es muy importante. Eso es muy interesante lo que usted dice, padre, porque mucha gente dice, no, yo voy a llevar una vida de pecado, pero yo me confieso a última Yo me hora. arrepiento a última hora. A última hora va a llegar un padre y me va a curar. Ajá, Como sabe vea. usted. Yo me recuerdo cuando estaba chico, cuando estaba en el colegio, escuchaba compañeros de esas cosas que uno escucha a veces que la persona decía, no, yo prefiero morir de un tiro en la cabeza para no enterarme de nada, no sufrir. Y uno después pensando, a ver, ¿qué oportunidad está teniendo la persona de pedir perdón y de preparar su alma para Dios? ¿Cómo está su alma en ese momento? Es algo que una enfermedad larga, penosa, es una bendición muchas veces
para pedir perdón. Incluso yo no me acuerdo si es una de las letanías que dice, de la muerte repentina, líbranos, Señor. Líbranos, Señor. Líbranos, Exactamente. Señor. La muerte repentina, líbranos, Señor. La muerte repentina no nos da tiempo de acudir a un sacerdote, de recibir la absolución, de recibir la unción, de pedir perdón, de despedirme de mis familiares, amigos. En cambio, una muerte dolorosa me puede preparar, claro, para ese momento de la mejor forma, presentarme delante de Dios. Muchas enfermedades, como usted dice, largas, duras, cáncer, etcétera, a veces son gracias para las personas. Sí. Porque una persona que, no sé, podría estar llevando una vida de pecado, una vida mundana completamente, alejada de Dios. ¿Cuántas veces no hemos visto que le llega una enfermedad de esas y la persona recibe una gracia, comienza a sufrir, comienza a purificarse, Dios lo empieza a purificar de esa forma, se convierte, se acerca a Dios y tienen una muerte, se puede decir, casi que santa, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque se acercaron tanto de Dios, se acercaron tanto de los sacramentos que la persona se fue limpiecita para el cielo. Sí, es impresionante. O sea, casos así tenemos muchos. Incluso podemos recordar a nuestro querido padre Gonzalo. Sí. O sea, él tuvo una enfermedad de 5 años desde la primera operación hasta 5 meses hasta que falleció. Y él recibió muchas veces la unción de los enfermos. Sí. Y verlo cada vez que recibía la unción con aquella tranquilidad, paz de alma, sí, es realmente emocionante. Me tocó verlo, llevarle la comunión en el hospital los últimos días hasta que estuve el día de que lo enterramos. Fue muy emocionante. Sí. Una persona que ya de por sí era virtuosa, sí, una persona buena, que yo le agradezco tanto tiempo que viví con él, tanto que me enseñó, pero una persona que tomó el sufrimiento de la mejor forma posible y que usted ve qué muerte más envidiable. Sí, sí, sí. Rodeado, él murió. Primero recibió la unción, después se celebró la misa. Él murió durante la misa, durante la consagración del cáliz fue cuando él expiró. Una cosa realmente impresionante, una muerte se puede decir envidiable. Ajá, exactamente. Y preparado siempre por la unción de los enfermos. Qué bonito, padre. Y es una gracia. Entonces, tener ese tiempo para prepararnos para ese encuentro con Dios es una gracia. Entonces, también pedir eso. Hay una letanía muy bonita, la letanía de la buena muerte, justamente, que son esos pedidos que se hacen a Dios pidiéndole que nos dé la posibilidad de morir bien y de morir desapegados de todo y tener la ir al cielo. Y la asistencia de los sacramentos, porque claro, la forma de ir al cielo es tener la asistencia de los sacramentos. Es lo que nos garantiza justamente esa entrada al cielo. Exacto. Padre, una consulta que yo le iba a hacer. Usted dijo que la unción de los enfermos es un sacramento de vivos. Yo sé que usted se refería del lado espiritual, tiene que estar la persona en estado de gracia. Pero vamos a hablarlo un poco más concreto. Una persona que ya falleció, por ejemplo, alguien que sufrió un accidente, que me contó el padre Íñigo ayer que hablé con él, me dijo lo siguiente: mire, usted no sabe, me ocurrió lo siguiente. Estaba en una ciudad de Brasil, en Maringá, estaba regresando a San Pablo y sabe que fue la salida más caótica que yo he tenido de viaje. Se nos arruinó el carro, tuvimos que pedir un carro prestado, la persona con la que estaba saliendo se atrasó, no llegaban las maletas, puso el Waze, es un camino que el padre Íñigo conoce de memoria, pero el otro padre que iba manejando puso el Waze y lo mandó por otro camino que nada que ver, y el padre Íñigo decía: pero ¿por qué no venimos por acá? No tiene nada que ver este camino. Dice que el padre paró, se compró un paquete de no sé qué, de papitas, se lavó las manos, se atrasó un montón. Y el padre dijo: pero qué cosa, por Dios, vamos atrasadísimos. Estaban yendo por esa carretera que nunca toman y acaba de ocurrir un accidente. La persona había fallecido inmediatamente, un golpe de frente contra un bus había destrozado el carro y la persona estaba fallecida y muerta, el cadáver de la persona. El padre Ingo se acercó, le dio una bendición, le pudo dar la unción de los enfermos, me dijo, pero ya estaba muerto, eso es lo que yo le quería preguntar. Y decía que en el retrovisor de ese carro había un rosario colgadito. Y él decía: yo ahí entendí por qué tantos atrasos, por qué tanta vuelta. ¿Por qué? Porque seguramente esta persona era devota de Nuestra Señora. Qué lindo. Y Nuestra Señora no le iba a dejar morir
de una forma sin sacramento, sin auxilio. Sin asistencia. Y divina. no solo le puso uno, le puso 2 sacerdotes, porque el padre Íñigo iba con otro sacerdote y lo pudo atender en el momento de su muerte. No sé, padre, ¿se puede eso? Claro que sí. Primero tenemos que entender la muerte no solamente como la declaración clínica de Sí. que ya no tiene signos vitales, sino que la muerte como la entendemos nosotros, digamos, en la fe, la separación del cuerpo y el alma. Ajá. Ahora, hay una unión, nuestra naturaleza humana es pues compuesta de cuerpo y alma. La separación en sí ya es algo que se puede decir que antinatural, que es algo que Dios no lo creó para que sucediese así. Por causa del pecado existe la muerte y la separación del cuerpo y el alma. Que por eso viene la resurrección de los muertos. Por eso después. hay una promesa de resurrección, pero no podemos quedar simplemente Claro. muertos y el cuerpo separado del alma eternamente. No puede ser eso. Tiene que haber una resurrección donde la persona goce del cielo o de las penas del infierno eternamente con su cuerpo y alma. Entonces esa separación en muertes repentinas, como un accidente, o en muertes que se dan de una forma precipitada, la persona se entiende que no hay una separación inmediata del cuerpo y del alma, sino que dura un tiempo más. Tanto así que, pues, por eso se entiende que una persona, no sé, se ahogó después de tanto tiempo, lograron recobrar los signos vitales, etc. ¿Por qué? Porque de alguna forma no se ha separado el cuerpo y el alma. Y entonces la iglesia permite hasta incluso 2 horas después de fallecido por una muerte repentina, darle la unción de los enfermos a aquella persona. Muerte repentina. Una muerte repentina, una muerte, digamos, sí, cuando es agonía, ahí es diferente, digamos, se puede reducir el tiempo, pero se supone que ya la persona ha tenido la oportunidad de recibir la unción de los enfermos. Me ha pasado. Una señora muy mayor entró en agonía, eso que a veces la agonía es poca, es pequeña, es rápida, y los hijos se dieron cuenta, bueno, está falleciendo, vamos a llamar a un padre. Y me llamaron, fuimos con ellos cerquita de la sede allá en Costa Rica donde estábamos, y llegué, y justo cuando estábamos en la puerta le dice una hermana, acaba de fallecer. Entonces el sacerdote, pues fui, le di la absolución bajo condición y la unción también bajo condición. ¿Esto por qué? Porque recordemos que va a depender siempre de la disposición del alma de la persona, de arrepentimiento de sus pecados. Y entonces, en ese momento, le di la absolución y le di la unción de los enfermos bajo condición. La persona todavía estaba caliente, usted lograba tocar el cuerpo, todavía estaba caliente, y es, digamos, es mandado incluso por la iglesia de acudir a una persona que recién haya fallecido. Sí. No esperemos a que la persona pierda la conciencia o ya esté en el último momento, porque entre antes mejor. Entre más conciencia haya, más provecho puede sacar de la propia unción. Y si puede confesarse, mucho mejor, claro, evidentemente. Ahora, padre, ¿sabe qué? Bueno, y para terminar un poco, que es admirable en los sacerdotes, en los ministros de Dios, cómo ellos tienen que estar dispuestos a enfrentar a veces circunstancias desagradables trágicas. Sí. Yo me acuerdo de un caso que hubo en San Pablo también, que hubo un accidente de avión, de una avioneta ahí cerca de la casa madre de los heraldos, que se estrelló un avión con un montón de pasajeros, que hay un aeropuerto muy cerca, un aeropuerto chiquito, y ese avión fue y se fue a dar en el barrio donde estaba la casa de los heraldos, y todo el mundo falleció, evidentemente, los que iban en el avión y muchos de los vecinos. Y era una imagen dantesca, digamos, pedazos de brazo, pedazos de... Y yo me acuerdo que los sacerdotes de los heraldos que estaban ahí, ellos salieron y ellos contaban después, así compungidos, con dolor y impresionados, que a veces ellos daban la unción a un brazo que encontraban, una pierna. La unción tiene que ser administrado en alguna parte del cuerpo. Sí. El aceite normalmente es en la cabeza, en la frente y en las manos, en la palma de las manos. Pero en unas circunstancias así. En circunstancias así, en cualquier parte del cuerpo, incluso en el dedo gordo, donde sea en el cuerpo, ungirlo con el aceite. Aunque no se puede en todas las partes, pues por lo menos en alguna parte ungir. Y solo si digamos una cosa interesante, que ya las propias palabras que dice el sacerdote, dice,
Por esta santa unción y por su bondadosa misericordia, te ayude el Señor con la gracia del Espíritu Santo. Amén. Responderle el penitente, para que libre de tus pecados te conceda la salvación y te conforte en tu enfermedad. Amén. Entonces usted ve que la persona prepara, ayuda, en ese momento incluso puede perdonar los pecados ya con la absolución y recobrar aquel traje bautismal, aquella túnica bautismal, volverla totalmente blanca y pura. Muy interesante, padre. Así que a nuestros oyentes, a los que nos están viendo en el canal, las enseñanzas de hoy, lo principal, no dejemos para última hora, si tenemos algún enfermo en nuestra casa o si estamos enfermos, no tengamos miedo. Pidamos un sacerdote, hablemosle a nuestros enfermos, llevémosles un sacerdote y hagamos esa gran obra de caridad que puede ser la salvación para nuestros familiares, nuestros enfermos. Será un consuelo para el enfermo y un consuelo para los familiares que pudieron llevarlo a un sacerdote. Exactamente. Así que yo creo que con esto, padre, podemos terminar. Y yo quería agradecerle pues por participar en este primer programa aquí en El Salvador. Ha sido muy bueno, me parece que pues ha sido un poco bastante conversado. No hemos tenido así no ha sido una clase de doctrina, ha sido muy experiencias. Contar hechos, experiencias, exactamente. Pero me parece que ha sido muy provechoso para nuestros oyentes, para mí lo ha sido por lo menos. Así que, padre, quería agradecerle y pedirle para que terminemos con una bendición suya. Claro que sí, yo les agradezco montones estar en este programa y espero poder ayudarles, acompañarlos y sobre todo seguir rezando para que sigan creciendo. Claro que sí, padre. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Salve María. Salve María. Y si le gustó el video, no se olvide de inscribirse en el canal, dejar su like y activar las notificaciones en la campanita para no perderse ningún video del canal. Comente y comparta con sus amigos y familiares.